empezó en febrero del año pasado. Muchos vaticinaron que esa guerra no duraría mucho tiempo, que terminaría rápido, sobre todo pensando que Rusia tenía un poder militar muy superior al de Ucrania. Sin embargo, vamos para, ya cumplimos el año, ya se cumplió el año de esta guerra y no se avisora en el horizonte una salida o una conclusión o una terminación de este conflicto bélico que ya no se puede decir que es una guerra entre Rusia y Ucrania. Va mucho más allá. La realidad es que el tema Rusia-Ucrania en esta semana tomó un giro internacional bastante interesante porque el jueves la Asamblea General de Naciones Unidas llamó a los actores involucrados en esa guerra a deponer y a buscar la solución, una solución duradera a través de la paz. Votaron 142 países, entre los cuales estuvo la República Dominicana y hubo 7 en contra y 32 abstenciones en esa asamblea. Posteriormente, el viernes pasado, se publicó la propuesta de China. Los 12 puntos. Los 12 puntos de China, que encabeza esos 12 puntos el reconocimiento de parte de esa potencia de la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, continúa esa propuesta de que se le debe dar seguridad a Rusia de que no se le va a provocar. Entonces, esa posición de China fue comentada inmediatamente por la OTAN, diciendo como que China no tiene moral para hablar de eso, etcétera, etcétera. Posteriormente, entonces, el G7, que es el que agrupa las 7 economías más industrializadas o más grandes. Primero era G8 y precisamente ese grupo que fue fundado en 1975, en el 2014 expulsó a Rusia a propósito de la anexión de Crimea en el 2014. Entonces quedó en G7, ¿verdad? Que son los países industrializados, altamente industrializados, encabezados por los Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, Canadá, etc. Pues esos países, el G7, en el sábado, en el día de ayer, incrementaron lo que es el bloqueo contra Rusia, lo cual implica tácitamente que lo de ellos, o sea, de los países desarrollados, tiene una postura de confrontación en vez de buscar la paz, en contra de la intención de la mayoría de los países de Naciones Unidas. Bien, como hemos apuntado aquí en otras ocasiones, esa no es una guerra de Rusia con Ucrania, esa es una guerra de Rusia con Estados Unidos y la OTAN. La carne de cañón es Ucrania y los muertos lo están poniendo los ucranianos y los rusos. El involucramiento de Estados Unidos y la Unión Europea no tiene precedente. Se considera que han metido cerca de 150.000 millones de dólares. Eso no se veía de la Segunda Guerra Mundial. Y han armado hasta los dientes. Ese proceso de armar a Ucrania empezó desde el 2014, cuando el golpe de Estado contra el que era presidente electo en ese país. Es decir, es un problema de dimensiones geopolíticas. Claro. Porque hay personas que quieren ver el tema de Ucrania como un problema local, como un problema entre Rusia y Ucrania. Este es un problema de dimensiones geopolíticas. Esta es una guerra global. Podríamos hablar de que estamos en el escenario de prácticamente una tercera guerra mundial híbrida. Algunos la denominan con un apellido híbrida. Es decir, en el sentido de que no todos están participando con sus ejércitos directamente, pero están el nivel de involucramiento que tiene Estados Unidos y que tiene la Unión Europea es una cosa sorprendente. Ellos han afirmado reiteradamente que quieren propinarle una derrota estratégica a Rusia. Es decir, ya eso indica por dónde van las cosas, ¿no?
Entonces hay un recrudecimiento. Esta presencia de Joe Biden en Ucrania de manera sorpresiva y el discurso de Putin y la propuesta de los 12 puntos de China agrega nuevos ingredientes en un conflicto que luce que va para largo, y lo lamentable de todo esto es que si no hay una negociación podría terminar en una guerra nuclear, porque estamos hablando, no fue como en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, donde no existían potencias nucleares. Aquí estamos hablando que Rusia se considera que tiene el almacén más grande de armas nucleares del mundo, y Estados Unidos. Heredada de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, claro. Pero que en los últimos 20 años Putin ha incrementado eso. Sí. Y tiene armas hipersónicas. Entonces lo que está en juego no es simplemente una guerra local, es una guerra global, donde llama la atención cómo votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 142, los más cercanos a Estados Unidos y la Unión Europea, votaron en contra de Rusia, 7 votaron a favor de Rusia y 32 se abstuvieron. Observemos quiénes son los 32 los que se abstuvieron. Ese es lo que es el llamado sur global. Ahí está China, ahí está la India, está Pakistán, está Sudáfrica. No estamos hablando de... Ese es más de la mitad de la población mundial. El sur global que no apoya a Rusia en su guerra, pero tampoco quiere apoyar a las antiguas potencias coloniales, que fueron sus verdugos en el pasado. Sí, así Entonces, ese es un fenómeno que hay que analizar qué es lo que está pasando ahí. Yo quiero resaltar el papel de China con el comunicado que emitió de los 12 puntos. Yo pienso que China asume de manera muy responsable la posición más digna, la posición más consecuente con la situación de esa guerra que tú llamas híbrida, Radamés. Porque los 12 puntos reflejan, primero, que China asume un rol de liderazgo global. Su preocupación por la autodeterminación de los pueblos, su preocupación por los refugiados, su preocupación por las armas. Que no uso de armas nucleares, no atacar a los civiles. No atacar a los civiles. El tema del trasiego de armas y municiones, el tema nuclear, que lo advierten en uno de los puntos y dicen que no debe de ninguna manera utilizarse las armas nucleares. La necesidad de parar ese conflicto y la importancia que tiene dentro de la construcción de la paz mundial. Y lo más importante en el rol de China, la actitud que tiene como país, la disposición que tiene de participar en todo lo que sea y de colaborar en todo lo que conlleve a la pacificación mundial. Yo pienso que esa es una posición muy responsable, muy consecuente. Es la posición del líder, de una nación líder en el mundo, que debió ser la posición de los Estados Unidos, que se autodenomina la nación excepcional, la nación que promueve la democracia, que promueve la paz. O sea, eso es lo que se llama el doble rasero, ¿verdad? El doble rasero de los Estados Unidos, que por un lado habla de todo eso, muy bonito, pero sin embargo... Le llaman la doble moral. La doble moral, sin embargo... ¿Quién fue que invadió a Irak y a Afganistán? Exactamente. Sí, yo creo que la posición más correcta, yo concuerdo contigo, la posición más correcta es la de China en estos momentos, con relación al conflicto Rusia-Ucrania. Y hay que recuérdese que China tiene una tradición en materia de política exterior, desde Mao, a través de lo que ellos llamaron coexistencia pacífica, en materia de política exterior. Es decir, ellos, los actuales gobernantes, lo que están haciendo es siguiendo esa línea de política exterior,
Sin embargo, China lo que le dice a Occidente, pero para nosotros romper el fantasma de una posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, incluso de una guerra nuclear, tenemos que darle garantía a Rusia de que no va a ser agredida. Eso es lo que está diciendo. O sea, nada más no es un problema de confrontación. Entonces parece que las reacciones de Europa y Estados Unidos ante eso ha sido confrontacional. Incluso la guerra ha permeado, tal cual como dice Radamés, la distribución de lo que es la esfera global, que Europa ya no es la misma a partir de la guerra de Europa, No. de Ucrania, ya no es la misma. No es la misma. No es lo mismo. No, y uno lo observa hasta en los medios de comunicación europeos. Sí. Parecen propaganda. Sí, sí. Bien. Y también en los rusos, pero llama que un periódico como El País, tú lo notas. Europa recuerde que Europa es la cuna de la civilización occidental, basa su... Que debió haber sido Europa el gran mediador en Claro, este conflicto, claro que en sí. vez de estar atizando el fuego como lo está haciendo, enviándole armas Indiscriminadamente de manera a masiva a Ucrania. Señores, Radamés García González, Luis Felipe Tavera Mercedes y Agustín González, tuvimos el placer de estar con ustedes en el día de hoy. Sigan pasándola bien.